Bueno, ¿cuántos de ustedes se consideran que son buenas personas? Levanten la mano. Alguien en una ocasión le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿y él qué le dijo? No hay ninguno bueno, no me digas bueno. El único bueno es Dios. Sin embargo, cuando uno conoce la palabra de Dios y pasa de las tinieblas a la luz, al conocimiento de su palabra, pues el Señor lo perdona, lo sana, lo libera, le cambia su manera de pensar, mejor dicho, lo hace a uno nuevo, con sus manos amorosas, de alfarero, nos transforma, nos cambia y nos hace personas totalmente diferentes. Obviamente, somos personas que hemos nacido de nuevo y somos buenas personas por su gracia, por su amor, por su bendición. Sin embargo, a todas esas personas buenas que están aquí esta noche, les pregunto, ¿le ha pasado alguna cosa mala alguna vez? Entonces surge la pregunta, y ese es el título del sermón de hoy. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, le pasa cosas malas a la gente buena? En estos días nos sorprendimos con esa noticia del taxista que estaba borracho y atropelló a una familia. Allí mató a algunos niños, dejó a otros muy graves. Y uno dice, uno va pasando la calle. Obviamente cuando uno evalúa todo, uno se da cuenta que uno muchas veces comete errores al cruzar las calles. Pero uno no sabe quién se le viene encima, pero de todas formas uno tiene que ser precavido. Recuerdo una experiencia que me sucedió el año pasado. En diciembre estábamos en el centro con mi hija y mi esposa y fuimos a comprar algunas cosas para la decoración del templo de Navidad y yo me bajé, no había dónde parquear, entonces me bajé, mi hija iba manejando y me dejó frente a la tienda, yo me bajo, entro a la tienda a comprar lo que necesitaba, pero resulta que no había una cosa. De todas las que necesitaba, faltaba una cosa y yo pensé que en esa tienda lo conseguía todo. Entonces me dijeron, mire, eso lo puede conseguir allá al frente. Entonces yo estoy en la mitad de la calle, de la cuadra, y obviamente el tráfico estaba detenido por el semáforo y yo atravesé la calle. Y estaba pues todo el tráfico trancado, no había ningún problema. Pero venía una bicicleta por en medio de los carros y nos encontramos así de sorpresa los dos. Entonces él me estrelló a mí, me golpeó y perdimos el equilibrio los dos y yo me fui al suelo con él y quedamos debajo de las llantas del mío. Y el semáforo estaba en rojo. Y el problema es que quedamos los dos enrollados en el manubrio de la bicicleta y de una forma boba allí. Y entonces nosotros sabíamos que ya iba a cambiar el semáforo. Y ahí como pudimos sacar la cabeza debajo de las llantas y arrancó el bus. O sea, él nos podía haber matado sin darse cuenta él, sin culpa, porque fue la bicicleta que me estrelló. Pero el culpable fui yo. Porque yo atravesé la calle por la mitad. Yo tenía que haber caminado hasta la esquina y pasar por la peatonal. ¿Sí? Aún así, no está seguro uno. Porque téngalo por seguro que usted va por la peatonal y una moto lo puede levantar a uno. Que las motos no respetan los semáforos. Entonces hay que pasar con mucho. Me han dicho ahorita es peligroso ser peatón. Peligrosísimo. Entonces, cuando uno no pasa por donde debe ser, pues lo levantan. Pero esto es una familia que seguramente es una familia buena, una familia que iba con sus proyectos, sus planes, y mire cómo termina en un momento las cosas. ¿Conocerían el Evangelio? ¿Conocerían la palabra? No sé.
Pero ¿qué pasa con esos hermanos en la iglesia que uno ha conocido a lo largo de los años, que son buenos y les pasan cosas malas? ¿Por qué? Pues bien, vamos a hablar de eso esta noche. Hubo un hombre bueno, dice la Biblia, un hombre justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos los días tenía un tiempo de oración, de devocional, y oraba por sus hijos y sus hijas. Y él siempre ofrecía algo, un sacrificio, o sea, alguna cosa daba a Dios. Decía, Señor, cuídame mis muchachos, porque yo no sé en qué andan, uno no sabe. Y esos muchachos pues andaban con sus amigos, su juventud, su plan, su parche, y pues los jóvenes a veces no piensan en las cosas. Como dice la palabra, alégrate joven en tu juventud. Disfruta tu adolescencia, pero tienes que saber que de todas las cosas que tú hagas, tendrás que rendir cuentas al Señor. Entonces, cuando uno conoce al Señor, obviamente, la vida es una vida consagrada, es una vida diferente. Y este hombre que vamos a leer es el famoso Job. Y ya hemos leído la historia de él, ¿verdad? Pasa por una experiencia muy dura. Un hombre bueno. Y resulta que llegó un momento en que Satanás como que no le gusta que este hombre sea así. Entonces va donde Dios y le dice, bueno, ese hombre te ama a ti, te sirve a ti, porque tú lo bendices. Porque tu mano está con él, lo protege, lo prospera. Y era un hombre muy próspero, muy próspero. Entonces Satanás le dijo, pero quítele todo y verá que él en tu propia cara te maldice. Y entonces él le pide permiso para zarandear a Job y probarle que ese hombre le servía por interés, más o menos, el asunto. Y Dios le da permiso, pero le dice, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes tocar la vida de él, no lo puedes matar. Hay un límite, ahí no puedes pasar. Y efectivamente, en un momento le cambia la vida a Job. Lo tenía todo. Lo primero que sucede es que sus hijos están en una fiesta y se levanta un ventarrón, un huracán, azota la casa y se viene el techo encima y los mató a todos de una. Le mató todos los hijos. Pues que uno pierda un hijo, pero perder todos sus hijos de una experiencia muy dura. Pero también vienen saqueadores y le roban las ovejas, le roban los camellos, le roban los asnos, le roban todo, todas sus riquezas de la tumba. Pierde todo. Entonces, ¿qué hace usted cuando pierde un hijo? Hay personas que pierden un hijo en su embarazo, o en la niñez, o en la adolescencia, en la juventud, y nunca se levantan de esas situaciones. Son muy duras, muy duras. Pero hay otras personas que pierden lo material, todo lo pierden y quedan en la ruina, lo pierden todo. Esa es otra experiencia muy dura. Pero se le agrega otro problema a este hombre bueno: su salud. Le dio una sarna que ese hombre empezó a rascarse y la única forma de hallar descanso era acostándose en ceniza, porque todo su cuerpo estaba lleno de llagas.
y de tanto rascarse ya las uñas las perdió. Entonces él rompió un tiesto, una olla de barro, y con eso, ¿cuántos tienen rasca-rasca? Eso lo tiene uno cuando ya va volviendo viejito. El que tenga rasca-rasca ya está viejo. Entonces, que ya no llega la mano por allá. Pues Job, para hallar descanso, se empieza a rascar con el tiesto. Obviamente, más y más y más. Entonces su salud, sus finanzas, su familia, todo lo que tenía lo pierde en un momento. Y su esposa, una buena consejera, una mujer que a lo mejor había vivido con Job porque fue el amor de su vida y lo conoció en su juventud, bien chévere. Buen cantante, no sé, de pronto un buen facilitador. Y vivía con él. Entonces, las cosas bien, prósperos, pero cuando ella ve que todo se le viene abajo, ahí es donde la Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea, levantarle los brazos. Pero ella, ¿qué hace? Ella se deja oprimir ante la situación y dice, oh, hijito, hagamos algo. Maldice a Dios y muérete. Como quien dice, perdiste tu vida, la invertiste mal allí. Mire, si Dios existiera, ¿usted cree que le había permitido eso? Mire, así es el enemigo. Lo lleva a uno hasta las últimas, en esos momentos duros, difíciles de la vida. Mire lo que dice el pasaje. Job, capítulo 1, verso 21. Cuando la mujer le da ese consejo, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Ahora, ¿quién se lo había quitado? El diablo, con el permiso de Dios. Pero él dijo, bueno, en última instancia fue Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa alabanza traspasó los cielos de los cielos. Ese alabado sea el Señor. Es más o menos así como cuando usted está martillando y de pronto se le pela ese martillo y ¡pum! Se da en el dedo y esa uña se le pone negra inmediatamente. Y usted dice, alabado sea el Señor. Más o menos el ejemplo. Y Job era un hombre justo. Él sabe que Dios es soberano. Así que él entiende que todo lo que sucede debe haber sido permitido por él o causado directamente por él. Ahora, eso lo entiende una persona que tiene una relación con Dios. Cuando uno no tiene esos conocimientos, pues... Pero Job era un hombre justo y sufrió de todas las formas que son casi inimaginables. Y le permite Dios a Satanás hacer todo lo que él quería, excepto matarlo. Job capítulo 13, versículo 15. ¿Cómo fue la reacción de este hombre, Job? Dice en el verso 15, Dios podría, ¿qué? ¿Qué?
matarme. Una cosa es decir, yo me quiero morir. Otra cosa es, me van a matar. Arrodíllese, ore porque lo voy a matar. Entonces dice él, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza, mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante él. ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de hombre, no? En el verso 21 dice, el Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que tengo. Estaba escuchando hace días. ¿Cuántos han visto la película La vida es bella? Se la recomiendo. Me encanta ese actor italiano. Y cuando llegó la premiación de los Oscar, de los premios Oscar, Sofía Loren toma la tarjeta y dice, y el ganador es, y lo nombra a él. Gana él su premio Oscar por esa película. Y cuando él pasa y toma el micrófono, dar su mensaje de agradecimiento, dice, yo quiero agradecer a mis padres, porque yo heredé de ellos una cosa muy grande, muy grande. Heredé la pobreza. Éramos muy pobres. Lo único que me dieron mis padres fue pobreza. Así que todos dormíamos en la misma pieza, en la misma cama, allí todos. Pero éramos felices. Éramos felices con la vida. Estábamos unidos. Era un ambiente precioso. Y por eso para mí la pobreza fue lo mejor. Porque ya cuando empezamos a conseguir, cada uno se fue. Y cada uno, cuando se enredan las cosas del mundo, así es. Se enreda uno con la plata, se enreda con los negocios, se enreda con eso. Y bueno, ya cada uno coge su rumbo, pero se pierde ese amor entre la familia, esa unidad. Ahora, ¿cuántos quieren ser pobres? Nadie quiere ser pobre. Pero este hombre valora la pobreza, porque dice, teníamos unos valores familiares hermosos, teníamos cosas que disfrutábamos. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene nada. Entonces Job no comprendía el por qué Dios había permitido esas cosas que le sucedían. Pero él sabía que Dios era bueno y sigue confiando en él. Así él me mate, yo confío en él y le voy a poner. Ahora, cuando yo menciono que hay gente buena, es en el sentido absoluto de la palabra. Porque de alguna manera todos nosotros estuvimos manchados, infectados por el pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay uno. En algún momento se le zafa la cadena. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena. Por nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 23, dice, pues todos hemos pecado y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad.
Entonces todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa que está establecida por Dios. Y Dios ha establecido una meta, que es lo contrario a pecar. Pero todos hemos pecado. Y dice que nadie puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios, porque somos de una naturaleza pecaminosa. En Primera de Juan, capítulo número 1, verso 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es que engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Hay gente que dice: no, yo no he hecho nada malo, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Pero dice, si decimos, si afirmamos, lo que hacemos es engañarnos. Entonces, la reacción de Job, a pesar de todas estas cosas, él se da cuenta que como seres humanos fallamos. Nos pasan cosas difíciles, duras, pero él con Dios tiene una relación muy seria. Lucas capítulo 18, versículo 19, Jesús tiene un encuentro con un muchacho, y el muchacho es un joven rico, es un joven que tiene muy buen estatus social, tiene buen dinero, seguramente heredó una riqueza, muy joven. Y él va a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? Y él le dice: joven, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Porque él creía que era buena, porque él decía: desde muy pequeño he guardado todos los mandamientos, desde muy pequeño, he sido muy riguroso. Entonces él creía que era bueno, porque él era temeroso de Dios y conocía. Y Jesús le dice: sí, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que el muchacho dio media vuelta y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, lo que Jesús quería mostrarle es que él no era tan bueno, porque estaba pegado a algo. Y Jesús lo llama a desprenderse de eso, a desprenderse de eso. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces todos nosotros sentimos de una u otra manera los efectos del pecado, de una manera u otra. Algunas veces es nuestro propio pecado, otras veces son los pecados de otros, porque vivimos en un mundo caído y experimentamos los efectos de la caída. Y uno de los efectos de la caída de la humanidad es la injusticia y el sufrimiento, que a veces aparentemente es sin sentido, como en el caso de Job. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Según de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, el apóstol San Pablo nos dice que los cristianos tenemos una perspectiva diferente. O sea, la gente tiene una perspectiva sobre el dinero, sobre la salud, sobre la vida, sobre las posesiones. Sí, pero son perspectivas que no son de dimensiones eternas, sino son muy pasajeras. Nos pegamos, nos aferramos a cosas muy pequeñas, muy elementales. Y el apóstol Pablo dice que nuestras perspectivas como cristianos son totalmente diferentes. Mire lo que dice él. Es por esto, y él está hablando de todo lo que ha tenido que sufrir como apóstol, como hombre de Dios, en su ministerio. Dice, y es por esto que nunca, eso es un absoluto,
Nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está ¿qué? Muriéndose. Dice, nuestro espíritu se va ¿qué? Renovando cada día. Por fuera nos vamos, por dentro nos vamos. Por eso es que la juventud es bella. Lástima que se la den a los jóvenes. Lástima. Porque la juventud no la quisiera tener viejo. Pero uno viejo se agacha por allá a sacar un zapato y ¿quién lo levanta de allá? Tiene que traer una grúa para que lo levanten y lo pongan de pie. Traquea todo, duele todo. Pero, dice, nuestro espíritu se va renovando cada día. Pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? Perspectiva. ¿Qué dificultades tenemos en estos días? Los negocios no van bien, no puedo tener esto, no he alcanzado esto. Pero él dice, las dificultades actuales son pequeñas. Cuando no tiene uno una perspectiva eterna, ¿cómo la ve las dificultades? Gigantes. Pero otra cosa dice, y no durarán mucho tiempo. Eso pasa. Tranquilo. No se asuste. ¿Están pasando cosas duras y difíciles en estos días? Tranquilo. Eso no durará mucho tiempo. Sin embargo, no solamente esa perspectiva, sino que le mete la doble allí y le pone más énfasis de victoria. Dice, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que ¿qué? Que las dificultades. Qué perspectiva, ¿verdad? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. O sea, la estoy viendo, ¿sí? Pero la estoy viendo, pero no la miro. La estoy viendo, pero no la miro. Estoy viendo las dificultades. Sí, claro que sí, pero no las miro. ¿Qué es mirar? Quedarse ahí. Y no solamente mirando, sino abriendo la boca y diciendo barbaridades. Dice, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Cosas que no pueden verse. Cristian, lo que me decía hoy, no veo la plata. Fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Alguien tuvo que haber visto este vaso. Alguien tuvo que haber visto este diseño de este vaso y lo plasmó, porque las cosas que se ven se hacen de las cosas que no se ven. Dios hizo todas las cosas que se ven de lo que no se ve. Y la fe es eso, ver las cosas que no se ven. Pero ¿cómo las vuelven la realidad? Por la fe. Esa es la perspectiva. Pues no se reviente como la gente de afuera, mi hermano. Sí, la gente se está reventando. Una locura. Pero nosotros no. Ahora, ¿por qué Pablo nos enseña esto? Para que nosotros entendamos que Dios usa las cosas malas para el bien último y duradero. Dios quiere el bien nuestro.
Y el bien para nosotros es duradero. Duradero. Que dure muchísimo tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Yo a veces guardo cositas por ahí que digo, esto me sirve, esto me va a servir. Y mi esposa a veces coge esas cositas y las bota. Basura. Y le digo, pero ¿por qué me botó eso si yo lo necesitaba? Mire que ahora lo vamos a necesitar y no está. Sí, pero a ella le estorba. Y yo tengo mi oficina bien organizada allí, pero no organizada, desbaratada. Que me gusta desbaratar todos libros y cosas por allí abriendo. Y yo estoy y salgo, descanso un rato, me refresco la mente porque tengo que volver otra vez a estudiar un ratico. Y cuando llego todo está ordenado. Ella pasó y vio todos los libros ahí. No, tiene que estar todo en orden. Ella es melancólica. Y otra vez me toca volver a abrir. O saco la herramienta para hacer algún trabajo y ella va y la guarda. Digo, pero estoy trabajando, espérese a que termine el trabajo. Así son las cosas, ¿no? Pero dice aquí que Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Cómo así que esto que me está pasando mal está cooperando para el bien? Pues dice que Dios, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien ¿de quiénes? De quienes lo aman. Esa es la perspectiva diferente. ¿Nos pueden pasar cosas malas? Sí. El domingo hablábamos de José, ¿se acuerda? José, un hombre inocente de la maldad, finalmente supera todos sus horribles sufrimientos y al final pudo ver el plan de Dios en todo lo que pasó. Dice Génesis 50 así. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José. Se arrojaron al suelo, se tiraron. Mira, somos tus esclavos. O sea, se humillaron. Se humillaron. Pero ya él tenía la grandeza de no subírsele los humos con eso, ¿no? Porque yo quisiera a veces que esto sucediera con mi esposa, ¿no? Que se arrojara al suelo delante de mí y me dijera, soy tu esclava. ¡Ah! Y a eso echarle uno encima más orgullo, ¿no? Así que te quería tener. Pero José le respondió, mire la perspectiva diferente de una persona que teme a Dios. Les dice, no me tengan miedo, tranquilo, yo no les voy a hacer nada. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso, ¿qué? Todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Perspectivas. Perspectivas. ¿Por qué Dios me hace pasar por momentos tan duros y difíciles? Tengo que entender eso. Y crecer, madurar. Bueno. Ahora, las cosas malas que nos pasan, fíjese que cuando uno tiene esa perspectiva diferente, uno dice,
Pues yo sí estoy muy de malas, pues. Y uno expresa cosas así. Pero cuando uno es cristiano, uno dice las cosas malas me equipan. ¿Qué es equiparse? Me dan herramientas, me da estrategias, me pone una nueva visión para hacer cosas mucho más profundas de servicio. Según de Corintios capítulo 1, versos 2 al 5, dice así Pablo: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia. Gracia. ¿Qué es darle gracia? Usted puede pararse aquí al frente y cantar. ¿Dónde está la cantante? ¿Vino hoy? ¿Dónde está? Levante la mano, mi hermana. Es una artista profesional. Por ahí la veo en las redes cantando y todo. Pero ella puede pararse aquí al frente y cantar y todo, decir, ah. Pero cuando Dios le da gracia, uy, todo el mundo queda sorprendido. Sus movimientos, sus palabras, su canción, su mirada, su forma de expresarse, su forma de transmitir lo que tiene en su corazón. Que el Señor le dé gracia. Gracia. ¿Para qué necesita gracia? Pues para hablar con todo el mundo. Gracia. Y la gente le extienda la mano y lo bendiga y lo apoye. Que Dios les dé gracia y que les dé paz. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de donde brota, ¿qué? Todo consuelo, todo consuelo. Es tan bonito cuando alguien consuela a alguien, consuela al niño. A veces mi nieto se cae y yo le digo, tranquilo, mi amor, no me dañe el piso. Y él me mira así, como quien dice, ¿cómo así? ¿Vale más el piso que yo? Pero qué bonito cuando lo consuelan a uno. Lo consuelan con una palabra, con un abrazo, con un mensaje. Él es la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros, ¿qué? Podamos consolar a otros. Y cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colma de su consuelo por medio de Cristo. ¿Se da cuenta cómo las cosas malas nos equipan? ¿Para qué me equipa? Para que yo pueda consolar a otro. Por eso los que son orientadores muchas veces se dan cuenta que viene su discípulo a buscar consuelo. Y después de la charla y usted le ministró y le habló y lo animó, usted queda plop, porque usted fue el primero que recibió. O sea, lo que usted le dijo a él, no se lo quiso decir así como yo estoy peor que usted. Le tuvo que consolar, pero después usted mismo con esas palabras se consoló a sí mismo. Bueno, ¿a quién le sucedieron las peores cosas? Al único que verdaderamente fue justo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 23. Si las peores cosas le pasaron a él, ¿qué esperamos usted y yo? Mire lo que dice el apóstol Pedro. Es obvio
que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. No hay mérito. Me dieron, me reventaron la boca porque es que yo fui atrevido. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, dice que Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a ustedes a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse. Cuando él sufría, dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Jesús, la persona más buena, y sin embargo mire lo que pasó. Y no abrió su boca. Y él no es ajeno a nuestro dolor. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Dios al enviarnos a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Estábamos en la olla y nos mandó a su Hijo. O sea, a pesar de esa naturaleza malvada y vil, Él nos dio a su Hijo por amor. Romanos 6:23 dice que la paga que deja el pecado, ¿cuál es la paga por pecar? La muerte. Pero ¿cuál es el regalo de Dios? Vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, mis hermanos, a menudo nos pueden suceder cosas malas que a veces no podemos entender. Pero Proverbios 3, 5 y 6 dice así. Póngase de pie, mi hermano. Y leámoslo en voz alta todos. Proverbios 3, 5 y 6. Confía, todos, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El salmista en el Salmo 135:3 decía, alaben al Señor porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre. Y hay un último versículo que quiero que leamos en 2 Corintios 5:7. Cuando nos pasen cosas malas, aunque seamos buenos, caminemos por la fe y no por vista. O sea, usted ve que la cosa está, pero no se quede mirándola. Mire al Señor. Eso es lo que hizo Job. Perspectiva. Dice, 2 Corintios 5:7, pues vivimos, oiga bien, por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Job se quedó viendo las cosas duras, ¿no? La palabra nos enseña que no nos quedemos allí. Caminemos por la fe, no por lo que vemos. O vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Quién está pasando un momento difícil? Levante su mano, que quiero orar por usted. Tenga la mano levantada ahí. Un momento difícil. A lo mejor usted dice, ¿por qué me pasa esto? Ahora entiendo. Tú quieres que yo cambie la perspectiva. Padre, en el nombre de Jesús,